La educación es uno de los pilares más importantes del actual desarrollo de nuestro país. Y es que la inversión en infraestructura realizada solo en este rubro se ha triplicado en los últimos 10 años, producto de la reforma educacional. Sin embargo, y a pesar de estos esfuerzos económicos, miles de alumnos en el sur de nuestro país deben enfrentar diariamente condiciones climáticas adversas, en las que el frío y la humedad también influyen negativamente en el desempeño y rendimiento académico. Para Constructora Werner, estas variables son fundamentales a la hora de ofertar sistemas que entreguen un mayor confort y calidad de vida, tanto a estudiantes como al personal de cada establecimiento. Una demostración vanguardista de estas iniciativas corresponde a las nuevas dependencias del Colegio Alemán de Puerto Varas, lugar donde fueron aplicados los más modernos estándares en materia de climatización. Profesionales altamente capacitados se encargaron de diagnosticar, en base a la ubicación geográfica y comportamiento climatológico del sector, para luego determinar las mejores condiciones de climatización que necesitaba el colegio y cada uno de sus 5 edificios. Así, los casi 8.500 metros del establecimiento disponen hoy de un sistema de climatización que maneja 3 variables fundamentales: temperatura, humedad relativa y calidad del aire interior, generándose así la sensación térmica y clima interior óptimos desde el punto de vista fisiológico para el ser humano. El concepto de confort y de habitabilidad es extraordinariamente importante, puesto que contribuye en forma muy significativa a que el proceso de enseñanza-aprendizaje se pueda desarrollar en un ambiente adecuado, es decir, que los alumnos puedan recibir todos los contenidos que el profesor quiere entregar. Esto hace extraordinariamente importante, como les decía, que la parte acústica, por ejemplo, las condiciones de dióxido de carbono, de calidad de aire interior, de humedad y de temperatura, por lo tanto de sensación térmica, sean las mejores posibles para que el alumno esté como si estuviera todos los días, todo el día de clase como si fueran las 8 de la mañana, es decir, toda la sala adecuada, con aire fresco y buena temperatura. Esta innovación tecnológica, realizada por Constructora Werner y el equipo de expertos, ha permitido lograr grandes ahorros en el consumo de energía, cercanos al 92%, ya que el periodo de calefacción requerida se redujo de 9 a solo 5 meses en el año. Esto es, desde comienzos de mayo a fines de septiembre, lo que significa 4 meses de ahorro real. Además, no se está quemando ningún tipo de combustible como gas, leña o petróleo. Solo requiere de muy baja cantidad de energía eléctrica, lo cual hace este sistema, basado en el uso de energía geotérmica, un sistema extraordinariamente económico y no contaminante, ya que utiliza una energía limpia y renovable. Para que un colegio público hoy día pueda acceder a este tipo de niveles de confort y de estándar de calidad, bastaría con un incremento en la inversión del orden de un 5%. De este modo, con los ahorros que se generan por causa del uso eficiente de la energía, la inversión inicial que se debió incrementar en un 5% se recupera en un plazo de no más allá de 2 años, con lo cual de ahí en adelante lo que se obtiene es un ahorro operacional muy importante, sobre todo para el caso de los colegios públicos. Constructora Werner ha iniciado un proceso modernizador que no tiene precedentes en el país. Y la responsabilidad y profesionalismo demostrados por su gente hacen que cada día sean más los interesados en mirar con otros ojos estas nuevas tendencias en sistemas de climatización y confort en la edificación. Y efectivamente lo que estamos tratando de hacer es difundir estos nuevos conocimientos, estas nuevas técnicas, para que muchas otras empresas y personas puedan acceder, y sobre todo los usuarios puedan acceder a estas nuevas tecnologías. No debemos olvidar que es imperativo ahorrar energía, disminuir la contaminación y cuidar el medio ambiente, al mismo tiempo que debemos aspirar a mejorar la calidad de vida de las personas.
La educación es uno de los pilares más importantes del actual desarrollo de nuestro país. Y es que la inversión en infraestructura realizada solo en este rubro se ha triplicado en los últimos 10 años, producto de la reforma educacional. Sin embargo, y a pesar de estos esfuerzos económicos, miles de alumnos en el sur de nuestro país deben enfrentar diariamente condiciones climáticas adversas, en las que el frío y la humedad también influyen negativamente en el desempeño y rendimiento académico. Para Constructora Werner, estas variables son fundamentales a la hora de ofertar sistemas que entreguen un mayor confort y calidad de vida, tanto a estudiantes como al personal de cada establecimiento. Una demostración vanguardista de estas iniciativas corresponde a las nuevas dependencias del Colegio Alemán de Puerto Varas, lugar donde fueron aplicados los más modernos estándares en materia de climatización. Profesionales altamente capacitados se encargaron de diagnosticar, en base a la ubicación geográfica y comportamiento climatológico del sector, para luego determinar las mejores condiciones de climatización que necesitaba el colegio y cada uno de sus 5 edificios. Así, los casi 8.500 metros del establecimiento disponen hoy de un sistema de climatización que maneja 3 variables fundamentales: temperatura, humedad relativa y calidad del aire interior, generándose así la sensación térmica y clima interior óptimos desde el punto de vista fisiológico para el ser humano. El concepto de confort y de habitabilidad es extraordinariamente importante, puesto que contribuye en forma muy significativa a que el proceso de enseñanza-aprendizaje se pueda desarrollar en un ambiente adecuado, es decir, que los alumnos puedan recibir todos los contenidos que el profesor quiere entregar. Esto hace extraordinariamente importante, como les decía, que la parte acústica, por ejemplo, las condiciones de dióxido de carbono, de calidad de aire interior, de humedad y de temperatura, por lo tanto de sensación térmica, sean las mejores posibles para que el alumno esté como si estuviera todos los días, todo el día de clase como si fueran las 8 de la mañana, es decir, toda la sala adecuada, con aire fresco y buena temperatura. Esta innovación tecnológica, realizada por Constructora Werner y el equipo de expertos, ha permitido lograr grandes ahorros en el consumo de energía, cercanos al 92%, ya que el periodo de calefacción requerida se redujo de 9 a solo 5 meses en el año. Esto es, desde comienzos de mayo a fines de septiembre, lo que significa 4 meses de ahorro real. Además, no se está quemando ningún tipo de combustible como gas, leña o petróleo, solo requiere de muy baja cantidad de energía eléctrica, lo cual hace este sistema, basado en el uso de energía geotérmica, un sistema extraordinariamente económico y no contaminante, ya que utiliza una energía limpia y renovable. Para que un colegio público hoy día pueda acceder a este tipo de niveles de confort y de estándar de calidad, bastaría con un incremento en la inversión del orden de un 5%. De este modo, con los ahorros que se generan por causa del uso eficiente de la energía, la inversión inicial que se debió incrementar en un 5% se recupera en un plazo de no más allá de 2 años, con lo cual de ahí en adelante lo que se obtiene es un ahorro operacional muy importante, sobre todo para el caso de los colegios públicos. Constructora Werner ha iniciado un proceso modernizador que no tiene precedentes en el país. Y la responsabilidad y profesionalismo demostrados por su gente hacen que cada día sean más los interesados en mirar con otros ojos estas nuevas tendencias en sistemas de climatización y confort en la edificación. Y efectivamente lo que estamos tratando de hacer es difundir estos nuevos conocimientos, estas nuevas técnicas, para que muchas otras empresas y personas puedan acceder, y sobre todo los usuarios puedan acceder a estas nuevas tecnologías. No debemos olvidar que es imperativo ahorrar energía, disminuir la contaminación y cuidar el medio ambiente, al mismo tiempo que debemos aspirar a mejorar la calidad de vida de las personas. La educación es uno de los pilares más importantes del actual desarrollo de nuestro país. Y es que la inversión en infraestructura realizada solo en este rubro se ha triplicado en los últimos 10 años, producto de la reforma educacional.
Sin embargo, y a pesar de estos esfuerzos económicos, miles de alumnos en el sur de nuestro país deben enfrentar diariamente condiciones climáticas adversas, en las que el frío y la humedad también influyen negativamente en el desempeño y rendimiento académico. Para Constructora Werner, estas variables son fundamentales a la hora de ofertar sistemas que entreguen un mayor confort y calidad de vida, tanto a estudiantes como al personal de cada establecimiento. Una demostración vanguardista de estas iniciativas corresponde a las nuevas dependencias del Colegio Alemán de Puerto Varas, lugar donde fueron aplicados los más modernos estándares en materia de climatización. Profesionales altamente capacitados se encargaron de diagnosticar, en base a la ubicación geográfica y comportamiento climatológico del sector, para luego determinar las mejores condiciones de climatización que necesitaba el colegio y cada uno de sus 5 edificios. Así, los casi 8.500 metros del establecimiento disponen hoy de un sistema de climatización que maneja 3 variables fundamentales: temperatura, humedad relativa y calidad del aire interior, generándose así la sensación térmica y clima interior óptimos desde el punto de vista fisiológico para el ser humano. El concepto de confort y de habitabilidad es extraordinariamente importante, puesto que contribuye en forma muy significativa a que el proceso de enseñanza-aprendizaje se pueda desarrollar en un ambiente adecuado, es decir, que los alumnos puedan recibir todos los contenidos que el profesor quiere entregar. Esto hace extraordinariamente importante, como les decía, que la parte acústica, por ejemplo, las condiciones de dióxido de carbono, de calidad de aire interior, de humedad y de temperatura, por lo tanto de sensación térmica, sean las mejores posibles para que el alumno esté como si estuviera todos los días, todo el día de clase como si fueran las 8 de la mañana, es decir, esté toda la sala adecuada, con aire fresco y buena temperatura. Esta innovación tecnológica, realizada por Constructora Werner y el equipo de expertos, ha permitido lograr grandes ahorros en el consumo de energía, cercanos al 92%, ya que el periodo de calefacción requerida se redujo de 9 a solo 5 meses en el año. Esto es, desde comienzos de mayo a fines de septiembre, lo que significa 4 meses de ahorro real. Además, no se está quemando ningún tipo de combustible como gas, leña o petróleo. Solo requiere de muy baja cantidad de energía eléctrica, lo cual hace este sistema, basado en el uso de energía geotérmica, un sistema extraordinariamente económico y no contaminante, ya que utiliza una energía limpia y renovable. Para que un colegio público hoy día pueda acceder a este tipo de niveles de confort y de estándar de calidad, bastaría con un incremento en la inversión del orden de un 5%. De este modo, con los ahorros que se generan por causa del uso eficiente de la energía, la inversión inicial que se debió incrementar en un 5% se recupera en un plazo de no más allá de 2 años, con lo cual de ahí en adelante lo que se obtiene es un ahorro operacional muy importante, sobre todo para el caso de los colegios públicos. Constructora Werner ha iniciado un proceso modernizador que no tiene precedentes en el país. Y la responsabilidad y profesionalismo demostrados por su gente hacen que cada día sean más los interesados en mirar con otros ojos estas nuevas tendencias en sistemas de climatización y confort en la edificación. Y efectivamente lo que estamos tratando de hacer es difundir estos nuevos conocimientos, estas nuevas técnicas, para que muchas otras empresas y personas puedan acceder, y sobre todo los usuarios puedan acceder a estas nuevas tecnologías. No debemos olvidar que es imperativo ahorrar energía, disminuir la contaminación y cuidar el medio ambiente, al mismo tiempo que debemos aspirar a mejorar la calidad de vida de las personas. La educación es uno de los pilares más importantes del actual desarrollo de nuestro país. Y es que la inversión en infraestructura realizada solo en este rubro se ha triplicado en los últimos 10 años, producto de la reforma educacional. Sin embargo, y a pesar de estos esfuerzos económicos, miles de alumnos en el sur de nuestro país deben enfrentar diariamente condiciones climáticas adversas, en las que el frío y la humedad también influyen negativamente en el desempeño y rendimiento académico. Para Constructora Werner,
Estas variables son fundamentales a la hora de ofertar sistemas que entreguen un mayor confort y calidad de vida, tanto a estudiantes como al personal de cada establecimiento. Una demostración vanguardista de estas iniciativas corresponde a las nuevas dependencias del Colegio Alemán de Puerto Varas, lugar donde fueron aplicados los más modernos estándares en materia de climatización. Profesionales altamente capacitados se encargaron de diagnosticar, en base a la ubicación geográfica y comportamiento climatológico del sector, para luego determinar las mejores condiciones de climatización que necesitaba el colegio y cada uno de sus 5 edificios. Así, los casi 8.500 metros del establecimiento disponen hoy de un sistema de climatización que maneja 3 variables fundamentales: temperatura, humedad relativa y calidad del aire interior, generándose así la sensación térmica y clima interior óptimos desde el punto de vista fisiológico para el ser humano. El concepto de confort y de habitabilidad es extraordinariamente importante, puesto que contribuye en forma muy significativa a que el proceso de enseñanza-aprendizaje se pueda desarrollar en un ambiente adecuado, es decir, que los alumnos puedan recibir todos los contenidos que el profesor quiere entregar. Esto hace extraordinariamente importante, como les decía, que la parte acústica, por ejemplo, las condiciones de dióxido de carbono, de calidad de aire interior, de humedad y de temperatura, por lo tanto de sensación térmica, sean las mejores posibles para que el alumno esté como si estuviera todos los días, todo el día de clase como si fueran las 8 de la mañana, es decir, toda la sala adecuada, con aire fresco y buena temperatura. Esta innovación tecnológica, realizada por Constructora Werner y el equipo de expertos, ha permitido lograr grandes ahorros en el consumo de energía, cercanos al 92%, ya que el periodo de calefacción requerida se redujo de 9 a solo 5 meses en el año. Esto es, desde comienzos de mayo a fines de septiembre, lo que significa 4 meses de ahorro real. Además, no se está quemando ningún tipo de combustible como gas, leña o petróleo, solo requiere de muy baja cantidad de energía eléctrica, lo cual hace este sistema, basado en el uso de energía geotérmica, un sistema extraordinariamente económico y no contaminante, ya que utiliza una energía limpia y renovable. Para que un colegio público hoy día pueda acceder a este tipo de niveles de confort y de estándar de calidad, bastaría con un incremento en la inversión del orden de un 5%. De este modo, con los ahorros que se generan por causa del uso eficiente de la energía, la inversión inicial que se debió incrementar en un 5% se recupera en un plazo de no más allá de 2 años, con lo cual de ahí en adelante lo que se obtiene es un ahorro operacional muy importante, sobre todo para el caso de los colegios públicos. Constructora Werner ha iniciado un proceso modernizador que no tiene precedentes en el país, y la responsabilidad y profesionalismo demostrados por su gente hacen que cada día sean más los interesados en mirar con otros ojos estas nuevas tendencias en sistemas de climatización y confort en la edificación. Y efectivamente lo que estamos tratando de hacer es difundir estos nuevos conocimientos, estas nuevas técnicas, para que muchas otras empresas y personas puedan acceder, y sobre todo los usuarios puedan acceder a estas nuevas tecnologías. No debemos olvidar que es imperativo ahorrar energía, disminuir la contaminación y cuidar el medio ambiente, al mismo tiempo que debemos aspirar a mejorar la calidad de vida de las personas.